Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Chacón Avendaño, de profesional en deporte de la Universidad de Magdalena, grupo 4A de ciclismo del año 2025. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia, las medidas del marco con entrepierna, y también les voy a hablar de cómo colocar las calas en las bicicletas, tanto como de ruta como MTB montaña. La historia del ciclismo data desde el año 1700, más o menos en el año 1791, que cuando lo crearon un vehículo a dos ruedas de madera llamado celerífero. Pero el dato más cercano es del año 1817, que vino pareciéndose más que todo a lo que es ahora una bicicleta. La alternativa de haber creado este tipo de vehículo para ellos en ese tiempo era para encontrar un método el cual no se les hiciera más fácil al momento eh, de desplazarse, ya que en esos tiempos se desplazaban más que todo era en caballos, y teniendo este tipo de vehículos se les hacía un poquito más fácil, ya que no consumían ningún tipo de alimentos, solamente era mantenerlas en buen estado. El nombre que le habían puesto también era máquina de correr, pero los demás lo conocieron como velocípedo o Cibriana, más o menos. Y también su mecanismo era parecido a una bicicleta moderna. La única diferencia era en que no tenía pedales. Ella avanzaba al momento de impulsarse con los pies. Pero ella fue prohibida en ese tiempo porque era muy propensa a tener bastantes accidentes. Hasta, hasta el año 1863 fue que llegó a colocarse pedales en la bicicleta. Pero estas dimensiones ya cambiaron demasiado, porque el mecanismo de pedaleo lo tenían en la llanta delantera. Y era una llanta la cual era demasiado grande, era gigante, y la trasera era pequeña, la cual también ocasionaba uno que otro accidente. Y en el año 1878 se creó en masa por Albert Pout una distribución muy grande de lo que eran bicicletas. También para esa fecha se creó lo que es conocido ahora como neumático y llanta de caucho. Entonces, a medida de que iba pasando el tiempo, lo que es la bicicleta fue mejorando y fue mejorando, pero para bien. Hay que tener en cuenta todos esos factores, ya que eso empezó a beneficiar a lo que era mucha gente. Por eso es que empezaron a venderse más en masa, por lo que era un tipo de vehículo que no consumía ningún tipo de combustible, y era demasiado barato tenerla, no era tan caro mantenerla. A principios del siglo XX, con la popularización de los vehículos, la bicicleta empezó a perder sus ganancias, a perder sus ventas, por lo que empezó a salir lo que eran los vehículos ahora, que son los carros, y sus ventas disminuyeron rotundamente y pasaron a ser tipos de juguetes para niños. Eh, para lo que ahora, la verdad, ahora hasta es un deporte muy famoso, es un deporte muy bueno, es un deporte muy bonito, es un deporte muy cómodo, y los cuales traen muchos beneficios para todos nosotros. Bueno, ahora les voy a explicar cómo poner lo que son las calas en mi bicicleta de ruta. Una de las maneras correctas para poner las calas en una zapatilla de ciclismo de ruta, para optimizar su eficiencia del pedaleo y evitar las lesiones. Listo. Vamos a explicarles cómo hacerlo correctamente, o cómo lo haría yo. Obviamente lo primordial es que necesitamos como las zapatillas, las calas,
una llave Allen, el marcador o cinta y claro, paciencia. El primer paso sería ponerme lo que es la zapatilla en el hueso, en los huesitos de los dedos, tanto como el dedo gordo y el dedo pequeño. Tenemos dos dedos, dos huesos a los lados. Acá se los voy a mostrar. Dos huesos a los lados, los cuales vamos a palpar teniendo el zapato puesto, que es este y es este. Y para eso es la cinta. Colocamos la cinta en el lado este y en el lado este, y con un marcador donde sentamos el hueso hacemos una línea. Después de eso nos quitamos la zapatilla, después de tener la marca, la volteamos nuevamente en el centro donde tenemos para poner la cala. Colocamos unas cintas y marcamos la mitad. Si la línea mía quedó acá, la del lado derecho y la del lado izquierdo quedó en esta distancia, pues la unimos, vendría quedando así. La cala va a ir por la mitad. Como un ejemplo, tiene que quedar como por acá. Entonces, para tener más o menos lo que es su ángulo, su dirección, nosotros lo más recomendable es empezar con una posición neutra, pues que la cala queda completamente recta, o sea, no apuntando ni siquiera ni hacia adentro ni hacia afuera. El centro de la cala también debe estar ligeramente detrás de la bola del pie, por debajito. También hay que asegurarse de que el pie quede centrado en el pedal. Al momento de colocar el pie, tiene que quedar el pie completamente centrado en el pedal. No debe sobresalir para nada, ni siquiera unos milímetros. O sea, tiene que estar pegado a la biela. Ya después de tener todo eso, pasamos al siguiente paso, que es atornillar y probar. Ajustamos lo que son los tornillos con la llave Allen. Ojo, sin apretarlos totalmente. O sea, se colocan las zapatillas, uno camina un poco, se hace clic en los pedales, da una vuelta corta. Si se siente tensión en las rodillas o tobillos, se reajusta el ángulo, y eso es todo lo que hay que hacer. Para resumírselos, o sea, me mido el pie. Me mido el pie. Marco la zona del metatarso en la zapatilla. Pongo la cala justo detrás de ese punto, centrada, como le expliqué. Empiezo con una posición neutra. Mis pies no tienen por qué abrirse ni cerrarse. También tengo que ajustar bien los tornillos. Y doy una vuelta sencilla, la cual si me siento cómodo, pues esa es la posición correcta. Bueno, ahora les voy a explicar cómo colocar las calas, pero en mi bicicleta de MTB, o sea, montaña. Es igual de importante que en ruta, o sea, aunque el sistema y el enfoque son un poco diferentes, las calas de MTB suelen ser otra marca u otros sistemas diferentes de doble cara, como los que son Shimano, etcétera. Ellos también están diseñados para caminar sobre el pie rápidamente, el cual sea útil en terrenos técnicos. Pues, ¿qué estamos necesitando? Pues obviamente las zapatillas de MTB, que son compatibles con las calas. También unas calas u otro sistema de MTB. Nuevamente la llave Allen, también el marcador y la cinta, y listo. El paso es el mismo: ponerme la zapatilla, identificar dónde están los huesitos, marco con la cinta en el todo el centro, y ojo, para poner la cala donde voy a marcar en la cinta, debe ir centrada la cala. O sea, la diferencia clave para colocar la cala junto donde debe ir el eje del pedal.
El siguiente paso, pues, es aflojar los tornillos de la suela de las zapatillas, colocar la cala con el centro ligeramente por detrás de la bola del pie, como le expliqué ahorita también. De hecho, son parecidas las técnicas de colocar las calas, tanto como MTB y ruta son las mismas. La diferencia, no sé si es una diferencia un poco grande o si un poco pequeña, que es centrar lateralmente, que el pie no quede muy hacia adentro ni muy hacia afuera respecto a la biela. Se recomienda más que todo dejar un poco más de flotación, como un juego angular. Y en el siguiente paso, ya después de que hayamos hecho todo ese tipo de pruebas, ya se ajustan los tornillos con bastante, ojo, hay que ser prudentes. Ahí ya empezamos a utilizar lo que es las zapatillas, porque ya viene lo que es la prueba. Y miramos si estamos cómodos, nos fijamos si nos cuesta sacar el pie, tal vez se deba aflojar la tensión del pedal, si se siente presión en las rodillas o tobillos. Si pasa todo eso, pues toca ajustar el ángulo de la cala y también aflojar lo que es la tensión del pedal. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que es la medida del marco en pulgadas, más que todo en pulgadas. Tomamos desde acá arriba donde donde termina el marco, donde va la silla, hacia donde se dirige el eje. Ahí notamos que es una bicicleta de 27.5, el, el cual tenemos que multiplicarlo, como es una bicicleta MTB, se multiplica por 0.21. El resultado que nosotros nos tenemos que dar después de eso es medir lo que es nuestra entrepierna. Mi entrepierna es de 81, como lo tengo en mi trabajo anterior, y eso me da una talla de bicicleta, talla M, según la tabla que tenemos nosotros programada para saber las tallas. Y ese mismo procedimiento se hace con una bicicleta de ruta, la única, y con BMX ya cambia directamente, se hace un formulario, se hace otro tipo de procedimiento con la de BMX también para saber nuestra talla. Muchas gracias.